Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, en esta mañana tenemos un grandioso tema de mucha reflexión, titulado Cuídate del viejo profeta. Como dice, cuídate del viejo profeta. Pero vamos a ver esta historia en Primera de Reyes, del capítulo 13. Estoy acostumbrado siempre a tirar muchos temas que están relacionados con esto, aquello, allá, a través de las redes, la plataforma, tantos temas abarcantes, ¿verdad? Pero tenemos un tema cristocéntrico, un tema central bíblico. Ya que nuestro alimento es la palabra de Dios, entonces vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos un video de temas que tienen que ver, temas con conocimiento elevado, trascendentales, temas, etcétera, que a la gente le gusta, sabe que todo el mundo conoce cómo está la red, y cuando usted sube un tema que le pone un título ahí y llamativo, la gente se vuelve loco. Pero cuando hacemos un video cristocéntrico, un video que tiene que ver bíblico, esos videos casi nos corren porque son muy pocas las personas ya en estos tiempos, la verdad hay que decirlo, que estamos yendo a la Biblia, a la palabra de Dios. Y por eso vemos muchos que estamos extraviados y estamos cayendo en manos de muchos falsos profetas, porque nos hemos olvidado de la palabra de Dios y nos gusta que nos alimenten los oídos con tantas cosas. Entonces, el fundamento es la palabra de Dios. A mí me gusta hablar de todo, porque conozco los 4 pilares del saber del conocimiento. Y Dios me ha dado la facultad de hablar en cualquier rama del conocimiento, pero me gusta tener como base la escritura, la palabra de Dios, porque ella es el alimento de cada día. Entonces tenemos un tema muy especial, cuídate del profeta viejo. ¿Por qué? Cuídate del profeta viejo. Y vamos a ver esta historia en Primera de Reyes, del capítulo 13. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí un varón de Dios, por palabra del Altísimo, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Altísimo y dijo: altar, altar, así ha dicho el Altísimo nuestro Elohim. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que el Altísimo nuestro Dios ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar, y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Altísimo Elohim. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia del Altísimo vuestro Elohim, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Altísimo, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerá, y yo te daré un presente. Aquí vemos que
cuando un profeta de Dios da una profecía, y aparte de que este profeta de Dios da una profecía, el rey Jeroboam quiere dictar una sentencia de muerte cuando dice prendekle, y no era para nada bueno. Pero ahí mismo el mismo profeta, ¡pam!, lo reprende para atrás, y la mano del rey se le secó. Inmediatamente hay un milagro ahí mismo. Inmediatamente hay un milagro. Entonces el rey quiere entonces lisonjear al profeta. Dice aquí, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Yo te daré un presente, o sea, le está brindando. Pero el varón le dijo al rey, aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra del Altísimo, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. O sea, aquí vemos que cuando un hijo de Dios da una profecía, inmediatamente da la profecía, veo aquí que también hay un milagro y la mano del rey es restaurada. Y este rey ahí mismo entonces quiere brindarle un presente. En pocas palabras, comprarlo. En pocas palabras, comprarlo. Y así vemos hoy en día de cómo muchas personas, sea que se llamen profetas, sea que hayan sido ellos mismos autodominándose profetas, porque hoy en día abundan tantos profetas como la mala hierba, porque así hay que decirlo. Abundan tantos profetas como la mala hierba. Entonces, tantas personas que ellos mismos se autodenominan, y el caso es vergonzoso. Porque dice la palabra de Dios que dice el dicho que te alaba el extraño y no tu boca. Pero hay tantas personas que se alaban a sí mismos. Y dice la palabra en el versículo 10, regresó pues por el otro camino, pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Entonces dice allí, moraba entonces en Betel un viejo profeta, que dice moraba en Betel, un viejo profeta, que dice un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo una encima, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Aquí vemos que este viejo profeta escuchó lo que este profeta, dando a entender que si a este señor le llaman el viejo profeta, es porque este profeta que fue a Betel y dio la profecía contra Jeroboam, es porque era nuevo, es porque era un nuevo profeta. Pero este viejo profeta, que estaba ya arrugado y acabado, que no se sabe cuántos años de su vida, nunca Dios le había revelado una profecía. Lamentablemente el caso, así puedo decirlo. Este viejo profeta, me imagino, con toda la religiosidad de viejo profeta, con todo el fanatismo religioso de viejo profeta,
nunca Dios le había hablado, o tenía tantos años de su vida que nunca Dios le había hablado, pero escuchó la historia de un nuevo profeta. Y cuando escuchó la historia de un nuevo profeta, su único plan macabro, veo aquí en esta historia, era dañarle y perjudicar su vida. Porque en él floreció y nació la envidia de que tantos años de historia que él tenía como viejo profeta, lleno de fanatismo, lleno de religiosidad, creyéndose más santo que todo el mundo, creyéndose más santo que todos los nuevos profetas, que esto es pecado, que esto no es pecado, que Dios me habla a mí, que Dios solamente me habla a mí, que Dios no le puede hablar a otro. Tenía tantos años arrugado y envejecido, lleno de verruga espiritual, que nadie le había hablado. Pero cuando oye la historia de este nuevo profeta, se le pasa por la mente perjudicarle y dañarle su ministerio. Porque así también pasa en estos días. Personas que tienen 20, 30 años, 15 años en el evangelio, se autodenominan y se autodeclaran ellos mismos profetas, pero caen en la religiosidad y caen en el fanatismo religioso de la religión. Y cuando aparece un nuevo profeta, inmediatamente se levantan contra él con el odio, con la envidia, con la crítica, y en vez de apoyarlo, en vez de ser una mano amiga, y ven que Dios, por su fanatismo religioso, a pesar de tantos años, ya Dios no lo usa como profeta, pero se levanta contra el nuevo que llega. Entonces le cae encima, no con el propósito de ayudarlo a avanzar y de ver que Dios se manifestó en él grandemente y de darle esa mano amiga, sino se levanta con el propósito macabro de hablarle mentira y decirle, Dios también me habla a mí. A veces hay profetas de Dios que están profetizando del altar, pero se levanta, él da su profecía, él se levanta y dice, no, Dios también me usa a mí. Entonces la persona está predicando, el profeta está dando la palabra de Dios. Pero siempre en el banco hay un profeta arrugado que tiene 20 años, 15 años que Dios no le habla. Porque la religiosidad y el fanatismo han permitido que Dios no se exprese a través de él. Pero cuando el nuevo profeta habla, entonces muchas veces se levanta para estorbar el mensaje, enfrentar al profeta que está dando el mensaje. Y dice, yo también soy profeta. El caso es similar a como aparece en Primera de Reyes del capítulo 13. Sigamos leyendo. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas el nuevo profeta dice, mas él respondió, no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no coma pan ni beba aguas allí, ni regrese por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, la palabra de Dios lo dice textualmente. Aquí, en este texto, en el versículo 18, no dice que Dios envió a este mentiroso a encontrarse con el nuevo profeta. No lo dice. Porque el verso 18 dice, y el otro le dijo, mintiéndole. Eso está claro, mintiéndole. Porque en ningún momento Dios lo envió a encontrarse con el nuevo profeta. Y tantos años que tenía este señor arrugado, lleno de vejez espiritual. Pero Dios no había hablado nunca a través de él.
¿Por qué no lo enviaron a él a dar la profecía? ¿Por qué no lo enviaron a él? Mandaron un nuevo. Pero entonces en el verso 18 dice, y le habló mintiéndole. Y dijo, yo también soy profeta como tú. Dice el verso 18, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Aquí esta palabra me da a entender, yo también soy profeta como tú. Está dando a entender que el nivel profético tiene su nivel. El profeta tiene nivel. Los profetas son por niveles. Los profetas son por niveles. Porque un profeta es el que da la palabra, da la profecía. Pero hay profetas que tienen una conexión espiritual, de elevación espiritual, que otros no la tienen. Profetas que tienen la capacidad de ver el futuro. Profetas que tienen la capacidad de ver el pasado. Profetas que tienen despierto el sentido de la clarividencia. Perdón. Profetas que tienen despierto el sentido de la clarividencia, que es el sentido que se encuentra aquí a la altura de las cuerdas vocales. Se conoce como el sentido de la clarividencia. Profetas que tienen despierto el sentido de la intuición que se encuentra aquí en el corazón. Profetas que tienen despierto el sentido que se encuentra aquí a la altura del plexo solar, que le confiere el poder al profeta de comunicarse con otro profeta sin necesidad de usar un teléfono. Porque con solamente el profeta ponerse en oración, se conecta con el otro profeta que se encuentra a miles de kilómetros, hablan y conversan sin necesidad de tomar un teléfono. Eso es cuando ese profeta tiene despierto el sentido, o conocido como el sentido de la telepatía, que es la conexión sin necesidad de usar un teléfono. El profeta que tiene despierto el sentido que se encuentra aquí a la altura del ovario de la mujer y a la altura de aquí de los genitales del hombre. El profeta que tiene despierto este sentido le confiere el poder al profeta de dominar los elementos de la naturaleza, las aguas, el fuego, el aire, la tierra, el agua, el fuego y el aire. Y otro sentido que despierta el profeta, que le confiere el poder de dominar y mandar a los elementos del éter, el quinto elemento. El profeta más elevado de niveles, que despierta el sentido de la polividencia, que se encuentra aquí a la altura de la coronilla de la cabeza, acá, el cual es conocido con el nombre de polividencia, el sentido de la polividencia. Ya estamos hablando un nivel de maestría muy elevado de un profeta maestro de Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, que tenía esa capacidad de caminar sobre las aguas, tenía esa capacidad de estar en un lugar y desaparecerse, o sea, trasladarse sin necesidad de ir caminando, porque había despertado dentro de sí todas esas facultades internas que yacen dentro del hombre, adormecida, producto de esa manifestación o de esa múltiples manifestación diabólica que nosotros llevamos dentro de nosotros mismos. O sea que los profetas
tienen niveles. Por eso, en el versículo 18 dice, también yo soy profeta como tú. Está mintiendo, porque quizás él era profeta, porque dice que había un viejo profeta, pero no al nivel de ese profeta. ¿Qué está indicando? Que el profeta nuevo estaba por encima del nivel de él. El profeta nuevo estaba por encima de él, porque él le dice, o sea, que no tenía esa capacidad de revelación y profetizar, igual que el profeta nuevo. Por eso le dice el verso 18, yo también soy profeta como tú. Él también, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Mintiéndole, indicando que el profeta nuevo estaba por encima de él, en revelación, en profecía. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Y añade este profeta mentiroso, y un ángel me ha hablado por palabra de Dios, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aquí vemos que cuando el profeta nuevo, este profeta que da la profecía a Jeroboam, él trasciende esta circunstancia. ¿Qué quiere decir? Que él pasa la prueba, porque por mandato de Dios se le dice que no coma pan, ni beba agua, ni beba vino, y que regrese por otro camino. Y este rey, aún viendo que era un rey, el profeta pasa la prueba. Y no solamente ante la imagen de un rey, sino que el rey también le dice, te daré un presente. O sea, le estaba brindando, me imagino cuánto le estaba dando ese hombre allí. Vamos a hablar en esta época, cuando viene a ver le estaban dando 2 millones de pesos, 1 millón de pesos. Porque allí también hubo un milagro, aparte de la profecía, hubo un milagro de restauración de la mano de Jeroboam. Y el profeta vence aquello allí. Y así se da en nuestra vida, que nosotros como cristianos vencemos muchas pruebas, vencemos muchos obstáculos, circunstancias difíciles que se presentan en nuestra vida, nosotros la vamos venciendo en el diario vivir de la vida, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la calle, etcétera, etcétera. Pero el peligro más grande que vemos aquí, ¿cuál es? Cuando aparece un cristiano usado por el diablo, que se le mete el diablo, y aparece con el manto de santidad, aparece con el manto de decir que él es ministro de Dios, con el manto que él es profeta de Dios, con el manto que él es hijo de Dios, con ese manto de santidad, con la Biblia en los brazos y la corbata en el cuello. Y esa es la prueba más difícil que te toca a ti sobrepasar, porque la venciste toda. Venciste la que te presentó Jeroboam, porque Jeroboam no era profeta, era un rey que estaba ahí, un rey mundano. Y ese rey mundano simboliza ese mundo de impíos, ese mundo de personas impías que están en el mundo, personas que no tienen piedad. Porque no todo que está en el mundo impío, tampoco podemos decir eso, porque el término impío quiere decir aquel que no tiene piedad. Hay personas en el mundo que tienen piedad, tienen un corazón de Dios, más que muchos cristianos. Cuando digo impío, digo personas que no tienen piedad en el sentido general, sea que vaya a la iglesia o que no vaya a la iglesia. Personas impíos que van a la iglesia y personas impíos que no están en la iglesia. Porque hay personas que no van a la iglesia, pero tienen amor, tienen piedad. Y hay personas que van a la iglesia todos los días y tienen al diablo bien tragado. Entonces,
aparecen en nuestra vida, porque esos son los obstáculos más difíciles de nuestra vida. Cuando vamos a pasar la prueba, no con el que esté en la calle, no con el que esté en la empresa, no con el que nos encontramos en la escuela, los que son profesores, los que son estudiantes, etcétera, etcétera. La prueba más difícil que te toca a ti sobrepasar es con aquel que te dice que es cristiano, es con aquel que te dice que es profeta, es con aquel que te dice que es pastor, es con aquel que te dice que es ministro de liberación, es con aquel que anda con la Biblia en el brazo, la corbata en el cuello. La prueba más difícil que te toca a ti sobrepasar es con ese, no con el que está en la calle. Por eso el profeta, cuando dio la profecía contra Jeroboam, él sobrevivió y trascendió esa circunstancia y salió vencedor. Pero cuando le apareció este profeta mentiroso y le dijo, yo también soy profeta como tú, él no pudo vencer esa prueba, porque fue engañado totalmente. Entonces, nosotros en el pueblo de Dios, ahí es que tenemos que tener los ojos bien abiertos, no con los que están en la calle, dentro de la iglesia. Porque dice la palabra de Dios que el hombre de pecado, que el diablo, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, tanto que es objeto de culto. La Biblia dice que el hombre de pecado se siente en el templo de Dios. Esa palabra la pongo claro en español. El diablo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, tanto que es objeto de culto. El diablo se sienta en el templo de Dios. ¿Pero qué templo? ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y habita en vosotros? ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo de Dios, del Espíritu Santo, el cual es de Dios y habita en vosotros? El templo de Dios al cual se está refiriendo la palabra de Dios, eres tú, es tu cuerpo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde el diablo se ha sentado en el templo con todo el manto de santidad, con todo el manto de religiosidad, con todo el manto de la piedad, mas niegan la eficacia de ella. ¿Qué te está esto queriendo decir? Que el diablo está metido en el templo y ese templo eres tú, ese templo es tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Porque eso en el templo, cuando Yeshua HaMashiach muere y el velo del templo se rasga de arriba abajo, el templo queda anulado, lugar santísimo, lugar santo, lugar santísimo, eso queda totalmente anulado. De ahí para acá el templo no fue necesario. De ahí para acá existieron grandes templos que tenían su altar, porque eran templos paganos, La iglesia primitiva que tenían su sinagoga, la gran mayoría acostumbraban a reunirse en casas, la gran mayoría de la iglesia estaban acostumbrados a reunirse en casa, pero eso no indicaba que existían lugares, claro que existían lugares de reunión, no importa cuál, esa era la iglesia. Donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, dice la palabra de Dios. Los templos se hicieron más modernos después de Constantino, en el año 321 en adelante, cuando la Iglesia Católica Romana aceptó el cristianismo, Constantino, haciendo un disfraz de la religión y siendo el cristianismo adulterado. Ellos invadían los pueblos paganos y los sometían para que sean cristianos católicos romanos, a la mala, si no le cortaban la cabeza. Y ellos encontraban todos esos templos, pero por mandato del Imperio Romano se le dio una orden por una carta
que todas las ciudades que eran destruidas y arrasadas, los templos no sean destruidos, que los templos se mantengan intactos. Esos templos más tarde, que eran templos paganos, pasaron a ser templos cristianos, pero cristianos del catolicismo romano. Para que me entiendan claramente, los templos no los destruían, los dejaron todo igualito, intacto. Y esos templos pasaron a ser más tarde templos católicos cristianos. Y por eso hasta hoy en día hay símbolos y formas que se usan en los templos evangélicos, cristianos y católicos, pero que son provenientes del paganismo antiguo, porque cuando Roma invadía los templos para cristianizar a los pueblos a la mala y a la obligación, se dio una orden que los templos no se han destruido y que se han dejado intactos igualitos. Y hasta el día de hoy, por eso hay símbolos y formas en los templos actuales que provienen del paganismo antiguo. ¿Qué les quiero decir? Que cuando Yeshua HaMashiach muere y el velo del templo es rasgado, el templo era un símbolo. El lugar santísimo simbolizaba la entrada de Yeshua HaMashiach a los lugares celestes, a la diestra del Padre. De ahí para acá el templo queda humanamente, físicamente abolido. Así que el templo es el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Y el hombre de pecado, el hijo de perdición, el diablo, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, tanto que es objeto de culto. Y ese templo es el diablo dentro de toda nuestra anatomía interna, con el disfraz de piedad, con el disfraz de religiosidad, con el disfraz de fanatismo religioso, con ese disfraz de santidad, más se niega la eficacia de ella. Hermanos que envidian a hermanos, hermanos que odian a hermanos, tiranías, guerras entre las mismas iglesias, con metralletas, bombardeos, celos ministeriales, envidia ministeriales. Todo el mundo quiere ser profeta, tantos profetas que abundan como la mala hierba. Y esas son las pruebas máximas por las cuales los cristianos debemos cuidarnos en esta época actual. Y por eso, el profeta que dio la profecía contra Jeroboam sobrevivió a la tentación de Jeroboam, más no pudo sobrevivir a la tentación del viejo profeta mentiroso y embustero, que tenía tiempo de su vida arrugado y lleno de vejez, que Dios no había hablado por él nunca, y engañó a aquel pobrecito profeta. Seguimos leyendo la palabra de Dios. El verso 19 dice: entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Dios al profeta que le había hecho volver. Hermano, este hombre, tantos años de su vida que Dios nunca había hablado, nunca a través de él, porque no lo enviaron ni a él a dar la profecía. Pero para ese momento, por una vez en su vida, después de quizás 30 años, lo usó Dios entonces para hablarle al nuevo profeta. Porque no había más nadie en ese momento. Usó al mentiroso. Este mentiroso que tenía tantos años que Dios no hablaba a través de él. Pero lo usó en ese momento. Con objetivo. No porque él era un profeta no porque él era un profeta con, ¿cómo se dice? Con ese mérito, como se dice, con ese mérito, porque todo hay que ganárselo. No porque él era un profeta de mérito, pero Dios, en ese momento, el Espíritu Santo de Dios lo usó para darle una profecía al profeta que había fallado, al pobre profeta.
Entonces, este viejo profeta arrugado, que tenía tantos años que no lo usaba nadie, lo usa Dios en ese momento. Entonces, le da para el nuevo profeta. Entonces, ahí él habla de parte de Dios. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Elohim vuestro Dios, por cuanto ha sido rebelde al mandato de Dios y no guardaste el mandamiento que Elohim, tu Dios, te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Altísimo te había dicho que no comiese pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le tapó un león, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y allí el pobre profeta, comido por el león, comido por el león. Por lo menos vemos algo allí, que el león no se comió el cuerpo, tampoco el león se comió el burro, porque no mató el asno o el burro, como le dicen. Y todo el que pasaba allí miraba al pobre profeta tendido, el león al lado del cuerpo y el asno al lado. Protección de Dios, porque aún así, en la gran misericordia de Dios, mirando tu pasado, porque Dios no se fija en tu debilidad y te destruye de por el todo, porque el león podía comerse el cuerpo del profeta, pero la misericordia de Dios fue tan grande que no permitió que el león se comiera al profeta. Y digo con veracidad que allá había un ángel de Dios. La gente veía un león, pero había un ángel de Dios. Y el león no se comió el cuerpo, pero tampoco mató el asno, dando a entender que Dios, en su gran misericordia, no olvida tus méritos. Dios, en su gran misericordia, no olvida todo lo que tú has hecho por Él. No te va a sentenciar a muerte de por el todo. No te va a destruir de por el todo. No te va a comer de por el todo. No. Él, en su gran misericordia y amor, aún así, después de muerto, estará registrado en los archivos todos los valores, todos los méritos que tú hiciste por Él. Por eso a la persona se le pasa juicio. Y en el juicio se miran y se observan todos los méritos, pero también todos los errores. Entonces allí, en la balanza de la justicia, de la ley del karma, se observa en la balanza cuál se balancea más. Los defectos y errores cometidos o los méritos. La balanza. Y si la balanza de los méritos están a tu favor, Dios será misericordioso después de la muerte. Si la balanza del lado izquierdo sube más y del lado que es donde están los méritos, los valores integrales, hacia abajo, aún así será juzgado también conforme a tu medida. Por eso dice la palabra de Dios que cada quien será juzgado conforme y según sus obras. Este es el mensaje en esta mañana
y espero que llegue a cada corazón, a cada oyente, que el Espíritu Santo de Dios llene nuestro corazón cada día de armonía, de paz. Que Dios nos ayude cada día a despertar conciencia, tener una conciencia limpia, como dijo el apóstol Pablo, ante Dios primeramente y ante los hombres. Y que nos ayude a crear dentro de nosotros mismos esa mente de Cristo. Y que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Dios, inunde nuestra mente, nuestro corazón, de cada persona que en este instante está viendo este mensaje. Que el Ruach HaKodesh inunde su corazón, su vida, su hogar, la de su familia, la de sus hijos, padre, madre, en todo sentido general, espiritual primeramente, económico en todos los sentidos de la vida. Que se llenen todos en todo sentido general de shalom para todos. Que haya shalom en nuestra vida, que se rompan todas las cadenas, todo obstáculo que se presentan en nuestra vida, que impiden nuestro avance espiritual. Todas esas personas que están luchando por mejorar su vida espiritual, que quieren fluir, que el Ruach HaKodesh lo usen conforme a sus méritos. Que toda persona que tiene obstáculos económicos en todos los sentidos de la vida, que ven que su vida no florece económicamente, que quieren salir a flote, pero que no pueden, declaro en esta hora por el poder del Verbo Creador, por las 4 letras del nombre sagrado del Padre de la Luz, Yod-Heh-Vav-Heh, declaro que ellos en esta hora sean libres en nombre de Cristo Jesús y que tengan una vida de prosperidad espiritual y económica, y que el reino del Padre, el Abba, que el reino del Padre, Abba, habite dentro de nosotros mismos, como dijo Yeshua HaMashiach. Venga a nosotros tu reino, que el reino del Abba, del Padre, de la luz, descienda sobre nosotros en este instante. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom para todos. Amén.